Muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí otro día más. A ver. Bueno, yo hoy acalorada, tremendamente acalorada. Bueno, pues nada, me he traído una bebida fresquita para poder acompañaros. Y hoy quería tocar un nuevo tema. Y está relacionado con lo que iba comentando en los últimos días. Es como siguiendo la historia, ¿no? El siguiente paso de la historia, qué es lo que sucedió. Y estos días de atrás hablábamos de, bueno, pues mi historia con Marcos, con sus expresiones emocionales y con nuestra incapacidad de sentirle, de conectar y de poder acompañarle. Y bueno, pues llegamos a un momento en que hubo una discusión fuerte con amigos sentimos que se nos iba de las manos. Y una señora, en ese momento vivíamos en la ecoaldea de Madrid, de Valdepiélaos, una vecina y amiga, nos comentó que podía ayudarnos y nos explicó, nos habló sobre la comunicación no violenta, MAR, ¿no? Bueno, pues a partir de este momento, con el tema de la comunicación no violenta, pudimos comprender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba expresándonos Marcos, sin entrar en juicios, sin entrar en valoraciones. Y el hecho de comprender que esas explosiones emocionales estaban siendo por ese gran malestar que él tenía, el hecho de comprenderlo nos ayudó a sentirle. Nos ayudó a sentirle y entonces al comprender qué es lo que le pasa a otra persona, por qué se está expresando de esa forma, por qué reacciona de una forma tan violenta, tan agresiva, tan fuerte, tan intensa. Comprender que en realidad lo que le estaba pasando era que tenía un gran malestar. Comprender que no quería herir a nadie, sino que simplemente él se encontraba tan mal que no podía gestionarlo, no tenía las herramientas suficientes. Y entonces sentir como el juicio de los demás, sentir como además de tener ese gran malestar, pues el juicio de los demás le iba haciendo más daño y le hacía sentir esa incomprensión. Bueno, pues Mar, con la comunicación, a través de la comunicación no violenta, nos hizo conectar con todas estas, bueno, pues este nuevo paradigma para nosotros, ¿no? Era todo nuevo. Nunca nos habíamos parado a pensar que esas expresiones emocionales tan explosivas podían corresponder a un malestar suyo. Entrábamos más bien en el juicio de sus acciones, en el juicio de sus reacciones, como comentaba el otro día en los yo no te he criado así, yo no te he educado para que te comportes así. Todavía había gente que nos seguía juzgando, pero el hecho de encontrarnos con Mar y que ella nos pudiera acompañar en ese proceso, en ese viaje, el hecho de que Mar nos ayudara a abrir los ojos y a comprender ese malestar, solamente eso, sin más herramientas, solamente eso genera un cambio en ti. De repente es como que se te quita un velo, como suele decir, ¿no? Se te quita un velo y a partir de entonces dices, wow, es verdad. Además, no hace falta que nadie te lave la cabeza, nadie te coma la cabeza, nadie te convenza de nada. De repente algo en tu interior cambia, se transforma y conectas con otras cosas. Y entonces se produce una de las primeras transformaciones, ¿no? Comienza la transformación porque muchas veces intentamos interiorizar los conceptos, intentamos interiorizar las teorías y esto en realidad si no lo sentimos
va a generar una contradicción en nosotros. Pero cuando conectas con que tu hijo se está expresando de esa forma tan fuerte, tan intensa, porque siente esa rabia, esa furia, esa injusticia, esa soledad, ese rechazo y le está hiriendo tanto, dices, wow. Entonces, como os comentaba ayer, te pones en la situación, te pones en la piel de esa persona. Y como dentro de ti algo ha cambiado, el juicio, la mirada, ¿no? Lo que os comentaba los otros días, tu mirada hacia esa persona ha cambiado. Con lo cual cambian por así decirlo, los juicios, cambian la forma en que te relacionas con esa persona. Y al cambiar la forma en que tú te relacionas con esa persona, ya no le rechazas, ya no le desprecias, sino que ahora te compadeces, empatizas. En lugar de rechazarle, te das cuenta de lo que necesita y entonces pues sientes la necesidad de ayudarle. Porque al sentir lo que él siente o lo que ella siente, te conectas con esa soledad que también tú tuviste en algún momento. Te conectas con esa tristeza, esa incomprensión que tú también tuviste. Y lo que te sale de manera natural ya no es rechazarle, sino maternar, ¿no? Te sale la necesidad de maternar, de empatizar y de conectar. Y entonces, bajo esa premisa, nuestras reacciones y nuestras comunicaciones también cambian. Ya no gritamos, sino que baja todo nuestro estado emocional, ¿no? Al conectar, todo nuestro ser, ¡fum!, baja. Y entonces no gritamos, porque no tenemos la necesidad de gritar. Como no hay una presión dentro de nosotros, sino que hemos conectado directamente con su necesidad, porque nosotros también la tuvimos. Entonces, hola Salmi, pues conectas directamente con esa necesidad, dejas de enjuiciar negativamente sobre todo y al sentir esa necesidad de ayuda, esa necesidad de empatía, ese comprender que la otra persona no sabe hacer las cosas mejor ni de otra forma y que lo que necesita en lugar de juicio es ayuda, es guía, es acompañamiento, pues te sale la necesidad quizás de un abrazo o de a lo mejor simplemente sentarte y callar, ¿verdad, Salmi? Entonces, yo recuerdo que en alguna ocasión en que Marcos se puso terrible, iba detrás de algún amigo gritándole, amenazándole, cuando en lugar de yo ir detrás de él gritándole también, juzgándole, diciendo, pero ¿cómo puede ser que, pero ven aquí, no hagas eso? Entonces, en lugar de eso, yo había cambiado a situarme a su lado, a preguntarle cómo se sentía, qué había pasado según él, a validarle, ¿no? A expresar lo mal que debía sentirse, que le había pasado algo que le había hecho sentir muy mal. Entonces pude ver, a su vez, cómo su cuerpo también de repente se bajaba, ¿no? Se relajaba. Y esto, todas las ocasiones en las que me ha sucedido, tanto con Marcos como con Alex, con Martina o con otros niños incluso, ¿no? Pues puedo confirmar que con todos ellos me ha pasado así. Pero es que también sucede así con las personas adultas, ¿no? Si vemos una persona adulta que está enfadada, muy enfadada, está en zona roja y entonces lo que recibe son juicios, críticas, entra al confrontamiento con nosotros mismos, aunque nosotros no tengamos nada que ver, pero está en su zona roja y se siente atacado. Y entonces tiene la necesidad de defenderse. Bueno, pues eso es lo que sucede también en los niños cuando se encuentran en esos momentos de zona roja. ¿Y por qué llegar a zona roja, no? Pues quizás porque ocasión tras ocasión han ido viviendo esas situaciones desde la soledad, han ido viviendo esas situaciones desde la incomprensión, desde ese juicio, ¿no? Y quizás ahora ya han desarrollado ese, como yo digo, ¿no? Como un camino directo a la zona roja. Pero poco a poco, con el tiempo, si vamos acompañando poco a poco, van viendo que estamos ahí.
van viendo y van creando otra pauta de relación, ¿no? Van viendo que estamos ahí, que no existe ese juicio, que hay una persona que les comprende, que les entiende, que les siente. Y eso es como aire fresco, ¿no? Para el alma y para el ser. Y entonces poco a poco, al principio no, pero poco a poco sí que va sucediendo, y esto también os lo puedo garantizar, va sucediendo que hay un conflicto y suceden dos cosas. Al principio, primero, el niño viene ya directamente a ti y viene a contarte qué es lo que le ha pasado y viene a buscar ese refugio, ¿no? Principalmente primero viene a buscar ese refugio, ese cobijo, ese aire fresco, ese apoyo, esa validación, ese no estoy equivocado, ¿verdad? Merezco ser validado, merezco ser valorado y tengo mi razón para sentirme así. Entonces, en estos casos, muchas veces un simple abrazo, una simple presencia suele ser suficiente y baja, ¿no? Toda esa intensidad emocional. Y poco a poco, conforme vamos haciendo esto en el tiempo, en cada una de las ocasiones en las que hay conflicto, lo que va sucediendo es que después estos niños vienen y no solo buscan ese cobijo, sino que ya empiezan a contar cosas, empiezan a explicar, empiezan a poner palabras. Después empiezan a poner palabras desde la situación de empoderado, ¿no? De, mira lo que me ha pasado y yo sé que tenía mi razón. Después incluso pueden ver la parte del otro, pero también la suya y pueden ver su malestar, ¿no? Y luego incluso también llega la situación de que ellos mismos lo pueden gestionar en el momento del conflicto con la otra persona, ¿no? Sin necesidad de llegar a zona roja, sin necesidad de venir a buscar refugio, sin necesidad de venir a buscar esa confirmación y sin necesidad de venir a contarnos nada. Que no es que no vengan a contarnos nada, pero sí que se puede ver cómo ellos han desarrollado sus propias herramientas, cómo han recuperado su autoestima, como que han vuelto a centrarse, ¿no? Y pueden identificar perfectamente qué es lo que les pasa, qué es lo que les sucede, incluso qué es lo que les sucede al otro y cómo pueden resolverlo. Y esto es lo que nos sucedió a nosotros. Como comentaba ayer, era el principio del fin, no sabría decir, porque creo que todo es un principio y a la vez un fin, no sé dónde está el final, pero esto sí que fue un punto de inflexión para nosotros en nuestra crianza y en general en nuestra vida personal, ¿no? El identificar de dónde venían esas reacciones emocionales, el identificar esas reacciones tan fuertes, tan intensas, el colocarlas, comprenderlas, ponerles nombre y colocarlas en nuestro interior, en nuestra mente primero y sobre todo en nuestro interior. Y es un trabajo que vas haciendo poco a poco, ¿no? No te sale a la primera, o a lo mejor sí, pero a lo mejor a la segunda no. Pero bueno, con la conciencia de lo que supone, de lo que implica, vas poniendo atención en ello y se va pudiendo solucionar, tanto en ti como en el niño, ¿no? Y bueno, pues eso, esto era lo que quería compartir hoy. Para mí es un cambio súper importante. Yo también lo he comprobado con otros niños. Recuerdo un niño con el que estaba con un grupo de niños, estaba a cargo de un grupo de niños este otoño, y uno de ellos, estábamos en un aula y uno de ellos estaba tirando el balón sobre los demás niños. Parecía un juego, pero había una intención detrás. No era una percepción, sino que había una intención real. En el aula había material suficiente para jugar, había suficientes niños, amigos de este niño. Pero el niño tiraba el balón sobre algunos, es verdad que era un balón de goma espuma, de estos blanditos, pero tiraba el balón sobre niños que ya le habían dicho que no querían jugar a ese juego, ¿no? Aunque yo mediara en ese momento y reafirmara la necesidad del otro niño de no recibir balonazos o de no querer jugar a ese juego, pues este nene seguía y le buscaba a propósito para tirarle el balón, y se reía además después. Entonces, bueno, obviamente había una necesidad no cubierta en este nene. Me acerqué y le pregunté qué le pasaba, si se sentía bien.
Y fue curioso, fue muy curioso porque me dijo directamente no. Y le dije, ¿qué te pasa? ¿Tienes rabia? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿y por qué tienes rabia? ¿Lo sabes? Y me dijo, tengo rabia por mi hermana y le quiero pegar. Entonces, bueno, pues al validar, estuve hablando un poco con él, le di la opción de cómo podía lanzar el balón contra otro lugar, estuve un rato jugando con él, lanzándonos el balón y expresando y verbalizando esa rabia que él sentía hacia su hermana, pero que no tenían por qué recibir los otros niños que estaban en el aula con nosotros. Y ayudándole a canalizar esa rabia, pues de repente, nuevamente, su cuerpo, es que es increíble, ¿no? Y es muy obvio cómo de repente el cuerpo suelta la emoción, se libera de ella y puede seguir jugando con los demás sin esa agresión. Puede seguir en el círculo, puede seguir en el entorno, o es probable que por el contrario necesite acercarse más a ti porque realmente tenga una necesidad de apego y una necesidad de atención muy grande no cubierta. Pero normalmente con verbalizar esa emoción que les ha de alguna forma intoxicado, ¿no? Ese malestar que están teniendo dentro, con verbalizarlo, con encontrar un lugar de confianza para verbalizarlo, para ser validados y para colocar lo que le está sucediendo, suele ser, bueno, pues suele ser súper sanador. Y es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Que simplemente con la ayuda de la comunicación no violenta, pues fuimos capaces de ir, ahora sí, acompañando todos esos procesos y todos esos momentos, pues que no éramos capaces de acompañar en otro momento y que tan mal nos hicieron. Así que bueno, hoy voy a dejarlo aquí, son 20 minutitos los que llevamos ya, es muy fácil es muy fácil que rápidamente se llegue a este tiempo. Comenté el primer directo que iba a tener, tenía intención de hacer directitos de 15-20 minutitos para compartir una pequeña píldora sobre la que reflexionar. Los otros días me he ido a la media hora, pero hoy creo que con esto es suficiente y sí que os voy a invitar. Os voy a seguir invitando a que estoy viendo que hay gente que se está apuntando al reto que comenzamos en agosto. Os sigo invitando a que me enviéis todas esas cosas que os incomodan en vuestra crianza, a que me enviéis esas situaciones que os gustaría mejorar en vosotros, mejorar en vuestros peques, que realmente os molestan en el día a día y que, bueno, pues siguen estando ahí, no conseguís salvar y queréis trabajarlas. Entonces, uniros al reto y en agosto empezamos a responder a esos mails cada día, trabajando un poquito en estos aspectos. Y bueno, pues nada, como siempre, me encantaría que me compartieras cómo has recibido la reflexión de hoy, la pildorita de hoy, cómo la has recibido, qué te ha llegado, si te ha despertado algo, si has conectado con algo, si piensas que puede ser útil para otra persona, que lo compartas, que se lo envíes directamente o que etiquetes a alguien en el vídeo y bueno, y que también que lo pongamos en práctica, ¿no? Que pongas en práctica en tu día a día a ver cómo nos comunicamos a la hora ante un conflicto. Esa forma de comunicación que a veces ni siquiera es verbal, a veces es una respiración, a veces es un gesto que les llega y con él se sienten rechazados, ¿no? Pues ver cómo está esa comunicación nuestra, si podemos acompañar y en qué medida y poner un poquito de atención y ya veréis cómo cambiando nosotros nuestra forma de relacionarnos, cambian sus formas de reacción y sus formas de expresión también. Bueno, pues nada, os dejo aquí y espero que paséis una tarde estupenda, estupendísima. Un beso muy fuerte. Hasta mañana.